Hola amigos, bienvenidos al tercer video del curso teórico y rápido de electricidad. En este tercer video vamos a ver muchas cosas interesantes que nos van a ayudar a asimilar la práctica mucho más rápido y ya entrar en materia sin mucho problema. Entonces vamos a ver cosas como qué es la continuidad, qué es la resistencia, qué es un cortocircuito, qué es un circuito abierto, qué es una sobrecarga y qué es una caída de voltaje. ¿Okay? Eh, Estas son las fallas que generalmente ocurren en los circuitos de nuestros hogares u oficinas y que, bueno, en este curso de electricidad vamos a aprender a resolver. Entonces, bueno, vamos a pasar al primer ejemplo, que es, bueno, aquí vamos a explicar lo que es el circuito, perdón, la continuidad. Entonces, aquí estamos viendo un circuito en serie donde el bombillo está encendido y bueno, vemos los dos conductores. Sale de la batería un conductor, pasa por el bombillo, alumbra y regresa. O sea, el camino está completo sin ninguna interrupción. ¿Okay? Está fluyendo normalmente la corriente. Aquí, sin embargo, vemos el mismo circuito, pero hemos añadido un pulsador que está interrumpiendo el circuito, es decir, los dos cables están siendo separados. Hay una barrera y no permite el flujo. Cuando nosotros accionamos el pulsador, vemos que enciende el bombillo. Si nos fijamos en el amperímetro, está marcando un valor de corriente. Y bueno, eso quiere decir que hay un flujo de corriente sobre lo que estamos hablando, bueno, tenemos una continuidad en el cableado. Entonces la continuidad no es más que eso, es que un camino esté completo desde el principio hasta el fin. Y en el caso de la electricidad, bueno, es el camino que recorren los cables hacia unos elementos y regresa de nuevo a la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí otro ejemplo, ya sin el pulsador, sino bueno, ya viendo realmente, físicamente, cómo es el hecho, ¿no? de la falta de continuidad. Aquí están los dos circuitos en serie, son iguales. En este está fluyendo la corriente, obviamente enciende el bombillo y aquí, bueno, vemos que falta un trozo de cable y obviamente no va a encender el bombillo. Entonces, una falta de continuidad que hay acá. Eso es una falla un tanto común que ocurre en nuestros hogares o negocios. Ok, aquí lo vemos ya en el circuito paralelo, el circuito propiamente que existe en nuestras casas. Ningún bombillo está encendido porque obviamente está interrumpida la continuidad por los pulsadores. Cuando accionamos el pulsador, bueno, se completa el camino y bueno, fluye la corriente normalmente. Ok, ahora vamos a ver, bueno, aquí lo vemos otra vez. No siempre es en la parte de iluminación. En la casa tenemos, además de las lámparas, tenemos timbres, tenemos algunas cosas que trabajan con motores. Y bueno, aquí vemos que el bombillo enciende, el timbre también, y el motor, bueno, no, porque está interrumpido el cable y no tiene continuidad. Y bueno, y por eso no enciende el motor. Ok, vamos a ver ahora lo que es un cortocircuito, ¿no? Que es más común, la que más escuchamos siempre, que este problema de cortocircuito. Ok, aquí tenemos dos circuitos, uno de iluminación y el otro de un motor, que puede ser un ventilador. Ahora, el cortocircuito es más que la falla que ocurre cuando los dos cables, el neutro y la fase, hacen contacto entre sí y bueno, el exceso de corriente que se produce es bastante alto y generalmente eso causa que los cables se calienten a un nivel tal que funden el aislante y bueno, es donde vienen los problemas como incendios. Entonces aquí vamos a ver una representación, una simulación de cómo es el cortocircuito como tal. Bueno, el pulsador aquí, como saben, él no mantiene unida, no une los cables sino hasta que se presiona el botón. Al yo presionarlo voy a simular un cortocircuito, es decir, voy a unir el cable de arriba con el de abajo, o sea, fase neutro, y bueno, va a haber una destrucción del cable. Aquí ya pueden ver, se destruyó un pedazo de cable porque hubo un exceso de corriente y no aguantó el cable, por lo tanto se abrió el circuito y obviamente eso hace que se apaguen las cargas y no funcionen. Cuando pasa esto, bueno, señores, lo que tenemos que hacer es recablear todo ese circuito porque ya el cable ha sufrido y no debemos como solamente arreglar la parte que se dañó, no. En este caso tenemos que recablear todo el circuito relacionado con ese cable porque todo el cableado ha sufrido por igual, ¿oyó? Aquí, bueno, vemos otro ejemplo que, bueno, en el caso que
Puede ser, por ejemplo, un ventilador de techo que vemos que no enciende y bueno, de repente hubo un cortocircuito y eso hace que no fluya la corriente hacia el motor y bueno, no funcione. Ok, aquí vemos otro ejemplo, bueno, con un timbre. Aquí vemos el timbre funcionando, aquí tenemos el pulsador para crear la falla de cortocircuito, viendo los dos cables y vemos que el timbre deja de sonar, las ondas sonoras ya no aparecen en pantalla. Y aquí en este tercer circuito, esta línea ya simula el pulsador, pero ya activado, ¿ok? Entonces la unión de los dos cables. Y eso por condición de cortocircuito bastante peligrosa y es la que generalmente ocasiona los incendios. Ok, ahora vamos a ver lo que es la sobrecarga. Y bueno, la sobrecarga como tal no es una falla. La sobrecarga es una condición que nosotros creamos y esa condición es la que produce que ocurren cortocircuitos o circuitos abiertos. Entonces la sobrecarga es cuando nosotros generalmente conectamos a un toma corriente muchos aparatos. El toma corriente y el cableado están diseñados en ciertos casos para aguantar hasta cierta cantidad de corriente. Cuando nosotros excedemos esa cantidad de corriente, porque conectamos muchas cosas, como dije, creamos una condición de sobrecarga. Por ejemplo, aquí tenemos dos circuitos en el cual en uno hay bombillos y en otro hay dos bombillos. Este de tres bombillos ya es un circuito que genera una sobrecarga por las condiciones que tiene la batería pues, y el protector acá. Si yo acciono este circuito, los bombillos van a prender, pero en segundos van a apagarse porque va a haber una sobrecarga y el cable se va a abrir. Veamos. Aquí vemos que prendieron y a los segundos hubo una destrucción de una parte del cableado y los bombillos se apagaron. Como vemos aquí en el de abajo, solamente tenemos dos bombillos y prenden perfectamente sin dañar el cableado y hacen su trabajo sin problema. ¿Ok? Entonces la sobrecarga es eso, conectar demasiados aparatos o equipos a un mismo punto, ¿ok? Y bueno, llegar a un nivel tal que bueno, haya una destrucción del cableado o generalmente antes de que pueda ocurrir una destrucción del cableado, lo que es el breaker o el disyuntor o el automático, dependiendo del país, es el que se encarga bueno, de detectar esa sobrecarga, abrir el circuito para bueno, evitar que el cable se dañe. ¿Ok? Entonces esa es la función del automático. Ok, ahora veamos lo que es la caída de voltaje y la resistencia. Primero les voy a aplicar la resistencia. Bueno, aquí tenemos un interruptor tipo dimmer, aquí tenemos el bombillo y la batería. Vemos que el bombillo alumbra perfectamente con toda la intensidad, pero si giramos o movemos el cursor va a disminuir la intensidad del bombillo. Ok, entonces aquí vemos propiamente lo que es la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de corriente. Se resiste a que pase corriente. Entonces eso hace que una carga no funcione como debe funcionar. Y bueno, trae problemas que bueno, como que un motor no gira bien y bueno, la luz no puede estar funcionando muy bien, no alumbra bien una lámpara. Pero entonces le es eso, simplemente la oposición al flujo de corriente. Y aquí vemos que aquí tenemos poca resistencia y aquí tenemos mucha resistencia. ¿Ves? Y el bombillo hay un momento en que ya se apaga. ¿Ok? Ahora voy a explicar lo que es tensión. Bueno, como ustedes, no sé si alguna vez les ha ocurrido que han visto que una lámpara no alumbra como debería alumbrar o el motor no gira como debería girar o con poca fuerza y eso. Bueno, eso se ocurre por un fenómeno que se llama la caída de tensión o el voltaje, la caída de voltaje. Y eso pasa como cuando, por ejemplo, con esta foto tenemos un toma corriente donde vemos oxidación en los tornillos, vemos el cable que está verdoso con sulfato. Eso es producto de sobrecorriente una sobrecorriente que ha sido expuesto el cable, también a factores de humedad, y eso crea una capa resistiva tanto en el cable como en los tornillos del toma corriente y hace que la corriente no fluya mejor dicho, perdón, el voltaje no vaya directamente al elemento, en este caso un bombillo, puede ser un televisor o puede ser cualquier otro aparato, porque se cae aquí en parte del toma corriente o en parte del cableado. Veamos el ejemplo aquí con el dimmer. En estamos viendo 9 voltios, en el dimmer 0 voltios. Si yo aumento la resistencia, ok,
vemos que el bombillo empieza a bajar su intensidad y vemos que el voltaje que cae en el bombillo no son los 9 voltios de la batería. En el dimmer se están cayendo 6 voltios o 6.24 para ser más exacto. Entonces, a medida que, por ejemplo, en la toma corriente se va haciendo más verdoso el cable o se va oxidando más los tornillos, va haciendo el mismo efecto que el dimmer. Va aumentando su resistencia y por lo tanto más voltaje va quedándose atrapado ahí y menos voltaje va llegando al aparato que necesita. Este es un problema que generalmente daña los equipos, así que es muy importante que si vemos este tipo de fallas lo resolvamos lo más pronto posible, ¿ok? Entonces, bueno, ya con todos estos conceptos que les acabo de dar, ya en un cuarto video podemos entrar en materia, en la parte práctica como tal, y ya asimilarlo todo más fácilmente. Entonces, bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por ver este tercer video y por seguir el curso. Por favor, cualquier duda que tengan, envíenmela al correo electricidadfacilita@gmail.com. Muchas gracias, hasta luego.